Bueno, el balance que podemos hacer es, en estos varios actos que hubo, es la falta de unidad que vemos reflejada. Esta falta de unidad lleva a la falta de respuesta, que es la que estamos exigiendo. Si no hay unidad, si no hay una medida unificada del gobierno, vamos a seguir saliendo a reclamar, y es lo que no vemos, es la falta de unidad básicamente. Bien, Nora, ahí cuando hablábamos de estas medidas que se anunciaron a principio de esta semana, hablamos del famoso bono, este bono que está pensado para aquellas que no reciben ningún tipo de ayuda social. También decíamos en la presentación que es un bono que viene muy demorado. ¿Qué es lo que piensan ustedes desde las organizaciones sociales, desde los movimientos sociales, desde la UTEP, sobre este anuncio? Y también te queríamos consultar si tienen algún tipo de especificación, más allá de lo que se conoció, que van a ser estos 2 pagos que se van a pagar en noviembre y en diciembre, que alcanzan estos 45.000 pesos, pero que lejos está de ser aquel salario básico universal que desde las organizaciones se venía exigiendo. Desde principio de año venimos reclamando y pidiendo que haya un salario básico universal para los más de 7 millones de personas que son trabajadores, pero no tienen ningún tipo de organización ni son parte de la comunidad organizada, que hacen lo que pueden, que son changarines, que son mujeres cuidadoras, que son amas de casa. Ante eso, en ese recorrido que nuestro compañero Juan hizo mucho énfasis, estuvo rompiendo mucho para ser escuchado y que nos escuchen a la necesidad de esa medida. En el recorrido, la senadora Di Tulio presenta este proyecto que todavía estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar hasta que se anunció este bono. Este bono que en parte fuimos escuchados, pero todavía estamos esperando que se efectivice, ¿no? Que sea efectivo, porque lo que separa de esta falta de respuesta de masa a la gente determina si comen o no comen. Totalmente. Esto es así, yo lo que siento y lo que sentimos de los sectores populares que venimos en lucha para que se visibilice la problemática que estamos sufriendo, es que no tienen noción de la realidad que pasamos en los barrios populares. Están lejos de conocer la problemática, lejos de reconocer, más allá que en el decreto firmado por Massa reconoce que este bono, que en principio eran tres partes, ya fue recortado, que él reconoce que está destinado a garantizar el alimento de las personas. O sea, está reconociendo que hay gente que no come, está reconociendo que hay gente que mensualmente no tiene un ingreso. Y lejos está que esta gente que va a recibir, estos compañeros y compañeras que van a recibir este bono, sean solamente que esperan eso, porque son trabajadores de la economía popular no organizados. Nora, ahí, siendo ustedes, digamos, como bien vos decías, parte de las organizaciones que impulsaron esta medida, más allá de que claramente no tiene del todo que ver con la primera idea que ustedes tenían y lo que estaban exigiendo al gobierno, ¿tienen algún tipo de idea de cuánta gente va a alcanzar? ¿Cómo se va a aplicar? Porque también es lo que vos decías, digo, son anuncios que se vienen haciendo, pero falta la letra chica y los detalles de cómo se va a llevar adelante ese bono. ¿Ustedes tienen algún tipo de idea? No hay ninguna definición de cómo va a ser la implementación. Por eso estamos exigiendo que de una vez por todas, que no pase más tiempo y que se decida cómo se va a hacer, que se informe a la gente que está esperando. Va a alcanzar alrededor un poco más de 2 millones de personas. Es muy alejado el número real porque nosotros planteamos, y en el último INDEC, en el último número que envió el INDEC, se aumentó muchísimo la indigencia, bajó la pobreza, pero aumentó la indigencia, pero solamente va a alcanzar, no es poco el número, es una realidad, es un poco más de 2 millones de personas, pero nosotros seguimos exigiendo que abarque a ese 7 millones más de gente que está bajo la línea de la pobreza. Y que sea algo también estable, ¿no? Que no sea un bono que por ahora sabemos que va a ser estas 2 cuotas, pero tampoco sabemos qué es lo que va a pasar de enero en adelante. Y la situación que vos remarcabas que sigue siendo de crisis social. Hay una crisis social que no quieren reconocer. Hay chicos que van a comer al colegio
y que comen poco y mal en el colegio. Hay familias que comen en los comedores comunitarios, que se tienen que hacer ollas populares para poder alimentar al menos un día. Entonces, esto que tarden en dar una respuesta, que tarden de dar los detalles del bono, de este bono que nosotros vamos a seguir luchando, porque esto no va a ser una respuesta que nos va a dejar, no nos va a anestesiar este bono, por decirlo de alguna manera. Porque la realidad, nosotros somos los que ponemos el cuerpo todos los días en los barrios populares y viendo a la gente lo mal que la está pasando. Sí, a esto se suma además la demora. No solo es un problema porque es gente que muchas veces no tiene un ingreso o es un ingreso muy precario, sino que además estamos sufriendo una inflación muy alta, en particular inflación de alimentos. Vos mencionabas el dato de indigencia que aumentó y tiene que ver justamente con eso, con cómo suben los precios de los alimentos. Y lo que pasa hoy por hoy en los sectores populares es que hay trabajadores que están en blanco, por decirlo así, y son pobres, o sea, tampoco llegan a fin de mes. Entonces, ese es el gran problema. Imagínense lo que pasa para un trabajador que está en blanco, que tiene un empleo, para uno que no tiene nada, que tiene que salir todos los días a rebuscársela, a ver cómo se sobrevive. O sea, es terrible lo que pasa, por eso no entendemos la falta de respuesta que hay de parte del gobierno, de este gobierno que dijo ser popular, nacional, que los últimos íbamos a ser los primeros, que por ahí tiene que empezar y no empezar respondiendo a los mercados. No empezar respondiendo a los mercados. Nosotros lo que sentimos, nosotras, y también muchos, hablo de lo que me pasa a mí, a las mujeres, que no estamos sido en cuenta, ¿no? Que no nos escuchan. Es por eso que no vamos a cansar de salir a reclamar. Y por ahí lo que nosotros hacemos como organización desde el MTE, salir a reclamar más allá de que nosotros ya estamos organizados, es por eso que vamos por esos que no son escuchados, que no están tenidos en cuenta por este gobierno que la verdad que nos viene decepcionando. Nora, queremos volver un poquito a los actos realizados ayer, 17 de octubre. Estábamos hablando del que se realizó en Plaza de Mayo, el acto central, el mayoritario. También hubo otros actos, hubo uno en La Ferrere de algunos movimientos sociales, también hubo uno en Obras de una parte del sindicalismo, una parte de la CGT. Te queremos preguntar en principio, ¿por qué pensás que se dio esta división? Y además, ¿por qué ustedes eligieron estar en la Plaza de Mayo? Porque la Plaza de Mayo nos representa al sector trabajador, representa lucha, porque ahí es donde salimos, o sea, el punto fue ese. Las otras organizaciones, hablo como desde el MTE, tenemos más una lucha gremial, no tenemos alineación política. Entonces decidimos mover a Plaza de Mayo y no por ahí actos partidarios o presentación de espacios políticos como el que pasó en La Matanza, ¿no? Nuestro punto de lucha, nuestro lugar de lucha va a ser la Plaza de Mayo, porque nos representa, es un lugar que nos representa. Vos hacías un comentario al principio que de alguna manera relacionabas esa falta de unidad, quizás que se plasmó un poco ayer en los diferentes actos, con quizás una falta de contundencia para poder exigir al gobierno ciertas medidas. ¿Qué pensás que falta para que se dé esa unidad? Falta de decisión. Falta de decisión y de ver y reconocer la realidad que estamos pasando. Lo que falta es que pierdan un poco el miedo a los mercados, que vayan con todo para controlar qué es lo que pasa con los precios, para ponerle un freno a eso. Eso es lo que falta. Falta de decisión, de determinación, de hacer una política para el sector que impulsó y que bancó desde el principio a este gobierno. Eso es lo que falta, lo que yo veo que falta, lo que vemos que falta. Y hablo desde el sector trabajador de la economía popular. Lo que veo que falta es que nosotros salimos a la calle bancando a este gobierno y hoy no nos está dando respuesta, pero sí le da respuesta a esto que dicen los mercados. Nos cuestionan a nosotros por qué nos organizamos como si eso fuera malo y no cuestiona otros sectores que se la están llevando toda, otros sectores que salen beneficiados. Estaban hablando del dólar soja, que el único beneficiado desde esa medida fueron ellos. Fue un sector que ya la tiene toda.
mueve 2 tractores, te mueve 2 4x4 y le dan respuesta y le buscaron una solución. Y todavía estamos esperando un bono que en principio eran 3, ahora son 2 y ya no sabemos qué es lo que va a pasar. Totalmente. Bueno, un poco para ir cerrando, se están por cumplir 3 meses de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. Vos mencionabas el dólar soja, que en realidad había sido lanzado por Batakis anteriormente, pero refundado de otra manera por Sergio Massa. Te queremos pedir que hagas un balance de la gestión de Massa como ministro. Bueno, es un poco más de lo mismo, es que viene dando respuesta a sectores que están alejados de la realidad que estamos pasando. Viene viajando mucho a Estados Unidos y en vez de ir, por ejemplo, a nuestros barrios, a recorrer nuestros barrios y a ver nuestros merenderos, que cada vez hay más familias que van, no solamente que no tienen trabajo, sino los trabajadores y las trabajadoras van a nuestros merenderos, que caigan en la realidad. Eso es lo que queremos, que caigan en la realidad. Que deje de viajar un poco y que vaya a recorrer lo que pasa en los barrios populares. Sí, a esto que decís se suma que en el mismo anuncio que se lanzó el dólar soja, también anunció las auditorías para los mal llamados planes sociales. Bueno, como que también... Sí, que no nos molesta, ¿eh? No, está claro. No nos molesta porque nosotros queremos demostrar qué es lo que hacemos con los mal llamados planes sociales, que es un programa, que es el potencial trabajo o el salario complementario, el salario social complementario. O sea, no nos molesta. Que vayan, que recorran, que vayan, que vean el trabajo que venimos haciendo, que nos reconozca como un sector, no solamente que conozcan al sector empresario. El sector de la economía popular llegó para quedarse. El sector de la economía popular salvó vidas en pandemia. Entonces está bien que nos hagan auditoría, que sepan lo que hacemos, pero también que lo refuercen. Porque nuestras cooperativas, nuestros espacios productivos, nuestros socios comunitarios no se pueden mantener solos. Eso es una realidad, porque nuestra cooperativa no va a competir con una fábrica. Necesitamos el apoyo del Estado, necesitamos un Estado presente para todo ese sector, para todos esos trabajadores y trabajadoras que no tienen otra opción que organizarse para salir adelante. Que no moleste la organización, que nos vayan a auditar, es lo que estamos esperando.